1.4. Clasificación. Clasificación de funciones. Bien, esta es la clasificación de funciones, ¿ya? Una función puede ser denominada inyectiva, dice, ¿ya? Puede ser sobreyectiva o puede ser biyectiva. Digo, una función es inyectiva si es 1, 1. A ver, ejemplos de funciones inyectivas. O antes tal vez era necesario que coloque las condiciones para que sea una función. No las hemos colocado, ¿no? Las colocaremos ahora, antes del 1.4, solamente para que se note, ¿ya? Vamos a ver aquí condiciones para que una relación se denomine relación funcional o simplemente función, ¿ya? Hay dos condiciones, ¿está bien? La condición 1 es la condición de existencia, dice, ¿ya? Y la condición 2 es la condición de unicidad, ¿ya? La condición de existencia te dice lo siguiente. Dice, sea una función f, una aplicación de A hacia B, ¿está bien? De A hacia B. Entonces, ¿qué te dice la condición de existencia? ¿No? Te dice, no me acuerdo bien los comandos, para todo X perteneciente al conjunto A, dice, ¿ven? Existe, dice, tiene que existir un elemento Y perteneciente al conjunto B, te dice, ¿está bien? Perteneciente al conjunto B, tal que esa Y es igual a la f de X. Esa es la condición de existencia. Ahorita les explico en qué consiste. Bien, ¿ya? La condición de existencia te dice, ¿no? La condición de existencia te dice que todas las X del dominio tienen que participar, ¿ya? Lo que precisamente estaba en este gráfico, no sé si lo tenemos aquí, creo que sí lo tenemos, miren. Aquí está, me voy a volver a copiar aquí. Esto le pondremos en la definición de existencia, ¿ya? La definición de existencia me dice eso, miren. Todas las X del dominio tienen que participar, te dice la existencia. No puede haber una libre en el conjunto A que no esté participando. En el codominio eso no es ningún problema, no hay problema, ¿está bien? Pero sí o sí, todo el dominio tiene que participar. Eso te dice la condición de existencia, ¿ya? En cambio, la condición de unicidad te dice, voy a copiar lo mismo, sea esta misma función y la condición de unicidad es esto, ¿está bien? Digo, sí, un problema, ¿ya? Sí, hay un X, sub I le llamaremos, ¿ya? Perteneciente al conjunto de partida, ¿está bien? Tal que, supuestamente, esa X sub I tiene una ordenada, Y sub I, ¿no? Y a la vez, esa misma X tiene otra ordenada, Y sub 2, sería f de X sub I, ¿está bien? Esto no puede pasar, dice. Si esto pasa, implica que, porque es un problema de implicación ya, ¿eh? Vamos a ver nuestras flechas. Le voy a poner implica, ¿dónde está? Aquí. Implica que Y1 tiene que ser igual a Y sub 2. Esta es la condición de unicidad, ¿ya? Ahorita les voy a explicar la condición de unicidad, que es la que generalmente se aplica. Voy a dibujar algunas gráficas, o tal vez ya las tenga. No, en el GeoGebra lo haremos, ¿sí? Voy a dibujar a esta curva. Curva se le dice, ¿no? A cualquier figura geométrica en una dimensión. ¿Bien? Eso es, ¿ya? Le pondremos. Esta es una circunferencia de radio ¿cuánto? De radio 3, ¿no? Ponemos color azul. Listo. No importa, porque al final de cuentas lo que quiero es que se entienda lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahí tienes una curva. Me voy a dibujar otra curva. No sé si eliminar esta. No, vamos. Le llamaremos Y igual a X al cubo. Esta es igual otra curvita, ¿está bien? La voy a dibujar igual, me la voy a copiar de esta manera, un cuadradito igual, ¿ya? ¿Ya? Un poquito más despacio, ahí. Presenten dos más, ¿ya? A ver, otra gráfica. Apagamos esta. Le voy a poner la parábola. X al cuadrado igual a 4X, ¿no? 4 por X, está bien. 4Y, perdón. No, Y al cuadrado tiene que ser. La que tiene, o se abre sobre esta, ¿no? Sobre el eje X. Otra gráfica conocidísima. Igual un recorte, otro color, pero que sea este, que sea rojo. Listo. A ver. Así, eso. Muy bien. Bien, ¿ya? Aquí estamos. Listo. No sé si entra una gráfica más. Yo creo que sí puede entrar si es que disminuye el tamaño de este. Ya, un poquito ahí. Eso. Bueno. La última. La otra parábola conocidísima, ¿ya? La parábola Y igual, nos ponemos 4Y para... No, Y no es. Igual a X al cuadrado, ¿ya? Otra clásica. Esta que sea de color lila. Igual, hay un recuadrito, ¿no? Eso. Bien, aquí, control X. Esto es ejemplo de unicidad, ¿ya? ¿Qué te dice la condición de unicidad?
La condición de unicidad te dice lo siguiente, miren, aquí hay una X, dice, del conjunto de partida, del conjunto A. El conjunto de partida en este caso para nosotros es el eje X ya, todos los reales en el eje X. La llegada está en el conjunto B, que es el eje Y, ¿ya? Entonces el dominio a partir de ahora de nosotros es todo el eje X, la llegada o imagen codominio, el eje Y, ¿ya? ¿Qué te dice aquí? Hay una X del conjunto de partida, es decir, un punto en el eje X, ¿está bien? Una abscisa en el eje X, que tiene una ordenada y sub 1. Y esa misma X sub Y tiene otra ordenada y sub 2. Esto no puede darse, dice, ¿no? Una X sub Y solamente puede tener una sola Y. Entonces, si esto se da, es porque es la misma Y, te dice, ¿ya? Gráficamente la unicidad se reconoce de la siguiente forma. Trazas, dice, ¿no? Una recta vertical sobre la gráfica y si la toca en un solo punto o en dos puntos o más, estás ante una función. Bueno, esta no es relación, aquí le pondremos. Aquí está mi recta vertical, ¿ya? Bien, un poquito más grande tal vez, o con otro color, con color rojo le pondremos. Ya, otro colorcito si no. Ahí está, ¿ya? Como puedes ver, la toca en dos puntos a la curva. Esta no es función, eso, ¿ya? Otra, de aquí, si tú pasas una recta vertical por la curva, en todo momento la toca en un punto, ¿no? A la de color verde. Entonces, esta sí es función. Sí está cumpliendo la condición de unicidad. Sí es función. Correcto. Hago el mismo ensayo para la siguiente gráfica de lado. Tengo una recta vertical, la voy a hacer pasar sobre la curva y puedes ver que la toca en más de un punto, es decir, en dos. No cumple unicidad. Entonces, esta no es una función. La parábola que se abre sobre el eje X no es función. En cambio, la parábola que se abre sobre el eje Y, como puedes apreciar, la recta vertical la toca en un punto, en todo momento. Está cumpliendo unicidad. Esta es la unicidad. Que solamente una X pueda tener una sola Y. Esto no cumple en la circunferencia, ¿ves? Esta X que es, miren, la X igual a, puedo mover un poquito para que se den cuenta. Mi X que es igual a menos 2 tiene dos Y's. Tiene una Y que está aquí arriba y otra que está por debajo. En cambio, en esta gráfica, en esta de la parábola, ¿no? De la parábola cúbica. Tu Y solo tiene una X, ¿ves? Para X igual a 1, tu Y también vale 1. No hay dos Y's para esa X. Aquí, en cambio, no. Para X igual a 2, ¿ves? Tienes una Y que está aquí arriba, otra Y que está por debajo. No es función. En cambio, esta parábola, la última, sí es función. ¿Está bien? Esa es la condición de unicidad. Entonces, así se conoce si estás ante una curva que es o no es función. ¿Ya? Fácil de identificar. Bien, vayamos. Esa es la condición de unicidad y la de existencia ya indicamos, ¿no? Ahora sí me voy con la clasificación. Una función inyectiva, aquí pondremos, ¿no? Gráficamente, la inyectividad se reconoce pasando sobre la gráfica una recta horizontal, ¿está bien? Una recta horizontal. Y si esta corta en un solo punto a la curva, la función es inyectiva. Gráficamente, ¿ya? Gráficamente, inyectiva, ¿ya? Inyectiva, gráfica. Bien, me voy a copiar esta gráfica, solo esta gráfica, ¿ya? Ya hemos indicado que esta curva es función, si se acuerdan, ¿no ve? Es función, dije, es función. ¿Cuál más es función? Esta otra, la parábola que se abre sobre el eje Y, también es función, ¿no? Solamente que pasa lo siguiente, ¿ya? ¿Qué pasa entre las dos? Si bien son funciones, no son bueno, una es inyectiva. Si por decir yo paso una recta vertical, horizontal en este caso, ¿está bien? Sobre la curva, ¿está bien? Y en todo momento esa recta toca la curva en un solo punto, estás ante una función inyectiva. Aquí le ponemos. Uy, chueco se vuelve. Y no más. En cambio, a la parábola, si bien era función, no era inyectiva, ¿no? Aquí dices, es inyectiva. Esta otra no es inyectiva. Lo hemos visto en forma gráfica, ¿ya? Luego vamos a ver por qué es tan importante en la inyectividad. Otra clasificación, ¿no? Aquí inyectividad dice, pues, ¿ya? La inyectividad, eso, ¿ya? Ahora la función se dice sobreyectiva cuando todo el dominio, ¿te acuerdas de todo el codominio, no? ¿Te acuerdas que el caso de una función, en una función sí o sí todo el dominio tiene que participar? No era esa regla necesaria o obligatoria para el codominio. Esa regla no era necesaria para el codominio, ¿ya? 3 y 5 estaban libres. Los que participaban se denominan imagen o rango, dije, ¿no? En el caso de números reales. Entonces, ¿cómo se dice que es sobreyectiva? Se dice que es sobreyectiva cuando todo el codominio participa. Es decir, todo el codominio sería imagen, ¿ya? Ahí tienes una función sobreyectiva. ¿Y cuándo se dice que la función es biyectiva? Se dice que es biyectiva cuando cumple las dos anteriores. Es decir, si la función es inyectiva, es decir, las relaciones 1 a 1, y además es sobreyectiva, la función será biyectiva, se denomina, ¿ya? ¿Qué significa la biyectividad en términos simples, ya? La biyectividad. Tú sabes que la inyectividad
esto que vemos aquí es 1 a 1. Para una X hay una sola Y y para una Y hay una sola X. En eso consiste la inyectividad. Esta función, la parabólica de color lila, si bien es función, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque aquí esta Y igual a más o menos 4 punto algo, 4.4 parece, ¿no? No, 4.8. 4.8, ¿está bien? Tiene dos Y's, miren, esta Y tiene dos X, una X que es menos 2 punto algo y otra X que es 2 punto algo. Entonces, esta no es 1 a 1. Entonces, la función que es inyectiva es 1 a 1. Quiere decir que de este conjunto hay un elemento y en el otro está conectado a 1 y viceversa. No puede haber doble conexión, ¿ya? Como en este ejemplito, ¿ves? Aquí ves, miren, en este problemita el 4 tiene 2x. Esto es función, es permitido. Lo que no es permitido es que la x tenga 2 y's, ¿ya? Pero una y puede tener 2x. Esta función ahorita que está aquí en el gráfico no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea inyectiva tiene que ser 1 a 1. Entonces, A con 1, B con 2, C con 4. Pero aquí este 4 tiene 2x. Mató la inyectividad. La inyectividad es 1 a 1. Para una x hay una sola y. Y viceversa. Para una y hay una sola x. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones inyectivas. La biyectividad ahora es bien interesante, les digo, ¿no? Como se hacía en la antigüedad para contar, ¿no ve? Utilizaban la base 5, que son la cantidad de dedos que tenemos en la mano. Entonces, hacían una aplicación biyectiva, se dice, ¿no? Entre el dedo y una ovejita. Entonces, para cada dedo había una ovejita. Entonces, estabas haciendo una aplicación biyectiva, se llama, biyectiva, ¿está bien? ¿Por qué? Porque para cada dedo iba a haber siempre una oveja, e ibas agrupando de 5 en 5, ¿no? Es una base antigua, la base 5. Bien, entonces, eso es biyectividad, muchachos. 1 a 1, es decir, para cada elemento del conjunto de partida, hay uno del otro lado del conjunto de llegada. No va a sobrar nada, todo va a ser cabalí. Para cada uno hay uno al otro lado y todos participan. Nadie sobra en ningún lado. Eso es biyectividad. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han entendido, muchachos? Hola, hola, ¿están ahí? Sí. ¿Se puede explicar la función sobreyectiva? Perdón, adelante. ¿Puedes explicar la función sobreyectiva otra vez? Ah, ya. Sobreyectiva. ¿Cuándo es sobreyectiva? Sobreyectiva es cuando todo el codominio participa. Aquí ves el codominio, hay elementos que no participan, el 3 y el 5. ¿Cuándo se dice la función sobre o suprayectiva? Cuando todos los elementos del codominio participan. Como aquí en el dominio todos participaban, aquí igual tendría que pasar. Ahí tendrías una función sobreyectiva. ¿Me han entendido? Ya. Sobreyectiva. Perfecto. Seguiremos. Vamos con el 1.6, operaciones con funciones. Operaciones con funciones, ¿ya? Bien. Puedes tener las siguientes operaciones con funciones, ¿ya? Puedes aplicar la suma, diferencia, multiplicación, división, y cualquier operación, ¿no? En realidad, cualquiera, pero las básicas son estas, de las operaciones con funciones, ¿ya? Puedes sumar funciones, te dice. ¿Qué te dice esto? Mira, puedes hacer esta operación, te digo, ¿no? F de x más g de x, ¿estamos de acuerdo? F de x más g de x. Y aquí te podemos colocar f mayúscula, ¿ya? La f mayúscula es el resultado de sumar dos funciones. Diferencia, una f mayúscula que viene a ser el resultado de restar dos funciones, ¿está bien? La multiplicación, una f mayúscula que es el resultado de multiplicar dos funciones, ¿no? Eso es, ¿dónde está? Aquí, eso es. Una división, que es el resultado de dividir dos funciones. Eso, ¿bien? Luego lo que me interesa, y aquí lo interesante, es el dominio, ¿ya? ¿Qué te dice el dominio? En el primer caso, el dominio de la función f, ¿bien? Son todos los x, ¿está bien? Bueno, el dominio de f directamente, cuando sumas dos funciones, es el dominio individual, ¿no ve? Dominio de f mayúscula, intersección, el dominio de la función g, ¿está bien? Ese es su dominio. Aquí le pondremos esto más, eso, ¿ya? Bien. Listo, ahorita vamos a hacer operaciones con funciones. Es bien fácil, no hay donde perderse, ¿ya? Estamos hallando dominios. Como puedes ver, el dominio en todos los casos es el mismo, ¿ya? En todos los casos es el mismo, ¿ya? Estamos en operaciones con funciones, ¿ya? Puedes sumar funciones, restar, multiplicar, dividir, o inclusive puedes hacer la de la potenciación, cualquier operación, pues. Al final de cuentas, tienes que tener en cuenta que una función simplemente viene a ser operación con números reales, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cómo es. Aquí me falta, ¿no? Distinto de cero. Miren, puedo potenciar una función a otra, lo puedes hacer siempre y cuando ambas existan en un dominio común, quiero decir. ¿Y cuál es el dominio común a ambas? El dominio común a ambas se halla intersectando los dominios, ¿está bien? Miren, mira la forma de cálculo del dominio de operaciones con funciones. Es la misma, solamente que aquí en la división estoy aumentando que el denominador tiene que ser distinto de cero. Todo es lo mismo. Más adelante les voy a explicar cómo es que tengo que trabajar este tipo de funciones, ¿ya? Aquí voy a hacer hincapié en el siguiente punto, ¿ya?
en la composición de funciones. Composición de funciones. Creo que tengo un gráfico para esto. Para la composición de funciones tienen que haber dos funciones, ¿ya? Sean las funciones, ¿estamos de acuerdo? Dos puntos lo voy a poner. F es una función entre A y elementos del conjunto B, ¿ya? Y digo, me voy a dar otra función a la que voy a llamar G, ¿está bien? Que va a ser una relación entre elementos del conjunto B y elementos de un conjunto C, ¿no? La relación funcional, sabes que la partida es el dominio. Este conjuntito que ves aquí es el dominio de F. Y este que ves aquí de llegada de F es la denominada imagen de F. Imagen de F, ¿ya? Este pequeño sectorcito, esta llegada, ¿ves? Tiene la misma trama, la llegada. En cambio, para B y C, para la función G, la partida es B. Ahí tendríamos dominio de G y también tendríamos imagen de G, que no va a entrar mucho en juego, pero la vamos a colocar igual, ¿no? Para la función G, la partida se encuentra también en el conjunto B. Todo esto es el dominio de G, y esto vendría a ser la llegada, la denominada imagen de la función G, ¿ya? Este sector sí, ¿ya? Lo que tiene que entenderse es lo siguiente. F era una relación funcional entre A y B. G era una relación funcional entre B y C. La composición trata de hacer un vínculo directo entre A y C, usando al conjunto B como intermediario, ¿está bien? La composición vendría a ser la siguiente. Este vínculo entre A y C directamente. De eso se trata, ¿ya? Entonces esto es lo que tenemos en nuestro gráfico. Está un poquito más explicado ahora, ¿ya? Y te dice, miren, la composición, le ponemos aquí, la composición, ¿qué notaremos? La composición, aquí tenemos, ¿no? La composición G de F existe solo si, dice, pasa lo siguiente. Tiene que haber este sector, miren, estos elementos de aquí del centro que ves, son los intermediarios que vinculan a un elemento del conjunto A con otro del conjunto C en este caso, ¿ya? Puedo seguir con mi gráfico, lo tienes, tal vez para hacerlo un poquito más explícito para que se entienda mejor. Así sería, mira. De lo que se trata es lo siguiente. ¿A qué elementos X y Y? Le pondremos nomás X, Y y Z, ¿ya? Aquí está el elemento X en el conjunto A, ¿ya? Aquí hay un elemento Y en el conjunto B, en la llegada de F, ¿está bien? Y aquí hay un elemento Z en el conjunto C, eso, ahí, ¿ya? De lo que se trata es de hallar la relación entre X y Z, usando a Y como intermediario, ¿ya? De eso se trata la composición. Pueden ver las siguientes características, ¿ya? ¿Cuáles son esas características? La composición de funciones, ahorita vamos a anotar, esto le ponemos, lo copiaremos, en lugar de eso, miren. Dice, miren, la composición de funciones, dice, existe si solamente si la imagen de F con el dominio de G son distintos del vacío. Aquí estoy viendo a que X, bueno, la relación, la F era entre X y Y. De eso se trata. A ver, vamos a colocar aquí. Tenemos formas de dibujo. Aumentaremos. Okay, ¿ya? La F directamente simplemente era entre X y Y. Eso. ¿Estamos? Y G es la relación entre Y y Z. Eso. Muy bien. Le cambiaremos aquí de flechitas. Esto le pondremos, ¿ya? Eso. ¿Ves? Estás usando Y. F era entre X y G es entre Y y Z. Pero ahora la composición directamente va a vincular a X con Z. Hemos usado a Y como intermediario simplemente, ¿bien? Entonces aquí reemplazo ese gráfico por el que hemos hecho un poquito ya más completo tal vez, para que coincida con la explicación. Que dice, la composición G de F existe si la imagen de F, esta de imagen, ¿no? Intersección, el dominio de G, la partida, este conjunto, es distinto del vacío. Ahí nomás existe la composición, ¿ya? Existe la composición, aquí le he puesto G de F, ¿ya? Se define de la siguiente manera, dice. Bueno, se grafica de la siguiente manera. Este es su gráfico, ¿ya? Y tienes que tener en cuenta de la siguiente manera. Se lee de la siguiente manera, ¿ves? Y no coincide con el orden con el cual están en la parte superior las funciones. Eso es básicamente por la definición, ¿no? F tiene que evaluarse en G, y la única forma de que F se evalúe en G es que lo escribas de esta manera. En otras palabras, si aquí ves F y aquí G, en la composición las letras van en orden permutado. Primero la G, luego la F. Se lee, dices, en el mismo orden. Esta se lee, ¿no ve? Le pondremos nomás G de F. ¿Dónde está? Esta. Se lee G de F. G de F. O también le puedes llamar de otra manera. O F, F en G. Cualquiera de las dos. Miren. La primera dice, caramba, G de F. ¿Ya? Aquí le pondremos dos puntitos para que se noten las formas diferentes en las que pueden leer la función. ¿Ya? O de aquí, ¿no? Esto otro. ¿Y
quieres le lees G de F, tal como aparece, G de F. O también le puedes llamar F en G. F volado en G. Cualquiera de las dos maneras es válida, ¿ya? Y vamos a ver ahora aquí las propiedades. ¿Qué propiedades tenemos? Las voy a volver a copiar. Propiedad 1, ¿ya? Y la más importante, la definición. Si ves esta expresión, G de F, puede ser ahí libre o si no con la dependencia adecuada. G de F en el mismo orden que tú ves, G de F de X, es simplemente G evaluado en F de X. Eso es muchachos, así es. Eso simplemente es, ¿no? Este X además tú sabes, aquí lo puedes colocar color azul, otro color que no me gusta es azul, vamos. Y ese X es este, bien, ¿ya? F de G de X, o G de F de X. Reemplazo directos. Hay otra propiedad 2, la conmutativa. ¿Está bien? ¿Qué te dice la propiedad 2? Bueno, no voy a anotar, le pondremos nomás, ¿ya? La composición de funciones no es conmutativa, ¿ya? Quiero decir lo siguiente. Si G de F te sale un valor, lo más probable es que F de G te salga otra cosa. No es lo mismo, no es conmutativo. Obviamente eso no quita de que haya casos excepcionales, ¿no? En algún caso te va a dar lo mismo, ¿no? Pero generalmente, no generalmente, la regla te dice que no es conmutativa la composición de funciones. Propiedad 3, en cambio sí es asociativa, ¿no? Aquí tienes F de G, G de H, digamos, ¿no? Puedes asociar como te dé la gana, es decir, asocio a los primeros dos, o a los últimos. Asociativa, pero no conmutativa, ¿ya? La propiedad asociativa. Más propiedades, propiedad 4. Esta otra propiedad igual muy importante. Una función, todavía no hemos llevado función inversa, ¿no? Una función en composición con su función inversa, ahorita vamos a ver qué es una función inversa, se cancela, dice. La función y la función inversa se cancelan. Es decir, si aquí tengo X, ahorita vamos a colocar ya, voy a copiar esto, lo mismo. Esto sería F inversa de F. ¿Está bien? Cancela, la función inversa cancela la función, ¿no? Si esto era X, le ponemos un color verde, cancela, te dice, ¿ya? La función cancela su inversa. En ambos sentidos, no pasa nada. El resultado aquí sería el resultado de la cancelación. X simplemente. Es X de color verde que ves ahí, ¿ya? Vamos con la propiedad número 5. La propiedad 5. Otra, la de la composición inversa, ¿está bien? La inversa de la composición, dice, F de G a la menos 1, ¿está bien? Se puede distribuir la inversa, dice, ¿no ve? Y también aquí tendríamos G inversa. Se distribuiría la inversa en una composición de funciones, pero tendrían que permutarse las posiciones, así, ¿ya? Bien, lo que necesito ahora es llevar función inversa, ¿está bien? La función inversa. 1.7, composición de funciones. 1.8, la función inversa, ¿está bien? Función inversa. Digo aquí, sea la función, ¿está bien? F le pongo. Aplicación de A hacia B, ¿está bien? De A hacia B. Esta función admite inversa si y solo si es biyectiva, ¿ya? Sin embargo, le pongo, ¿no? El cumplimiento de la sobreyectividad, ¿ya? Está, digo, en función, esta función inversa, admite inversa, dice, ¿no? Sí, solamente si es biyectiva, dice, ¿ya? Ponemos condicional, perdón. Sin embargo, dice, el cumplimiento de la sobreyectividad es complicado, ¿no? Podemos excluir a los términos que no satisfacen la sobreyectividad. ¿Está bien? A ver, bien, ¿ya? Dices, en tal sentido, el único requisito para la existencia de la función inversa es que ésta sea inyectiva, solo inyectiva. ¿Listo? Con esta condición ya calculas la función inversa, ¿no? Y la función inversa tiene esta notación. Es f elevado a la menos 1 y es la aplicación contraria, la que va de retorno, la que va de b hacia a. Eso es, ¿está bien? Sabemos, reponemos, ¿no? Que la función f, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados. Ojo, no se olviden. La función f es un conjunto de pares ordenados, ¿no? Son elementos x, y, te dice, tal que y es igual a f de. Esa es la función. La función inversa ahora tiene una formación parecida o similar. La función inversa, ¿está bien? Es el conjunto de par y, x, ¿está bien? Lo único que tienes que hacer es, para hallar la inversa, cambiar x por y por x, para que el nuevo despeje te dé el valor de la función inversa, ¿ya? Aquí vamos a anotar algunos problemitas, no directamente. Un problema haremos, ¿ya? Problema número, ¿en cuál vamos? Este era el, harto. Problema 4, 5, el 6, ¿no? Problema 6. O antes, les pondremos un ejemplo, os voy a poner, ¿ya? Un ejemplo. Uno bien sencillo, ¿ya? Les voy a indicar, ¿ya? Aquí está, ejemplo.
Ejemplo, la función generatriz o generadora, ¿ya? Para que me entiendan ¿ya? Esta es una función generatriz o generadora, ¿ya? Le voy a llamar f de x, ¿ya? Me puedo inventar. Este f de x puede ser 2x elevado al cubo menos 1 dividido entre 2x más 3, ¿ya? Bien, esta es la función generadora, se dice, por esta razón. Puedes calcular f evaluada en cualquier valor. Por ejemplo, ¿cuánto valdría f en 1? ¿Está bien? Le voy a llamar alfa a esta expresión, ¿ya? 1, 2, 3, esta que sea la expresión alfa. Bien, ¿ya? Con la expresión alfa, con esta función, puedes hallar a cualquier otra f evaluada en cualquier otro punto, ¿ya? Atiéndanme. El cálculo es bien fácil, ¿no? Es simplemente evaluación. A ver, aquí le puedo colocar color azul. Esta es la f de x, esta, ¿ya? F de x. Eso, claro. F de x, así es, ¿ya? Te dice, si quieres hallar f en 1, el cálculo de f en 1 es elemental. Fácil. Estoy pidiendo que, perdón, donde veías x, ponle 1, mira, f en 1. Donde veías x, ponle 1. Entonces esto sería 1, 1, ¿no? Obviamente, aquí tendremos que multiplicar, que me falta ese valorcito. No lo he introducido, ¿no? Luego lo voy a codificar otra vez. Que me faltaría el por, ¿no? Este es bullet, ya. Está bien, vamos a colocar ahí. Donde veías x, le pones un 1, nada más. ¿Cuánto vale f en 1? El resultado es bien fácil. ¿Cuánto es? Muchachos. Un quinto. Un quinto, Inge. Un quinto, exacto, eso es. Un quinto. Un quinto. Perfecto, correcto, muy bien, perfecto, ¿no? Y también puedes calcular otras f's, ¿no? Yo quiero hallar, por decir, f en menos 2, ¿cuánto valdría? F en menos 2. Aquí tendríamos que colocar esto entre paréntesis, ¿no? Menos 2, donde veas x pone menos 2. ¿Cuánto vale? F en menos 2, directo. Ayúdenme. 17. Están con todo, ¿no? Calculador. 17. ¿Redondos? Sí. Ya, 17 Sí. positivo, dice. Perfecto, ¿ya? 8, 16, seguro. A ver, menos, está bien. Sale afuera, menos 17, ¿no? Correcto, no solamente con números, también puede ser con otro tipo de evaluaciones. ¿Cuánto valdría f evaluada en al cuadrado? Le pongo aquí, al cuadrado. F evaluada en al cuadrado. Donde veas x, ponle a al cuadrado. Sería directamente, a ver, díctenme, ¿cómo sería? 2 a elevado a la sexta. Sexta. Exacto. Sobre 2 al cuadrado, ¿no? Correcto. Caramba. Más 3. ¿Correcto? Ya. Listo. El problema surge cuando en algunos casos no se te da la función generadora, ¿está bien? Digo, ejemplo 2, ¿está bien? En algunos casos no se tiene la función generadora, dice, ¿ya? ¿Qué haces cuando no tienes la función generadora o generatriz? ¿Está bien? Por ejemplo, tendrías una función que tiene ciertas dependencias, así, mire, te da f de x más 1 dividido entre x más 3, me estoy inventando, ¿ya? Y esto te da igual a 2x más 1 dividido entre x nomás, ¿bien? Aquí el ejemplo es bien claro, ¿no? ¿Ya? En algunos casos no se tiene la función generadora. Aquí tienes una función con desfase. No sabes qué operaciones están haciendo en el argumento. Entonces, difícilmente vas a poder hallar aquí la f de 1. Tendrías que tantear el valor de x, ¿no? Para que calce en el valor que tú quieres precisamente. Entonces, para hallar la función generadora en estos casos, se efectúa un cambio de variable, ¿ya? Un cambio de variable. Justo para que la dependencia sea directamente de una variable tipo en alfa, ¿ya? Entonces, el cambio de variable es indudable. Va a ser todo lo que tienes aquí adentro, siempre, ¿ya? Y como bien es sabido, cuando efectúas cambio de variable, ¿estamos de acuerdo? Sucede lo siguiente. La antigua variable quiere persistir, pero tú lo vas a eliminar si quiere persistir con tu propio cambio de variable, ¿no? Haces un despeje y despejas a la antigua variable que es x en función de la nueva, ¿no? Si paso a multiplicar el denominador, tendríamos u por x, ¿no? Más 3u, igual a x más 1, ¿está bien? Y aquí puedo hacer un despeje directo, ¿no? Y x resulta ser, yo sé que ustedes me pueden indicar esto sin ninguna falla, me sale 1 menos 3u dividido entre u menos 1. ¿Está bien mi despeje, sí o no? Sí. Eso, correcto, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí reemplazas en tu función, que no es la función generadora, es una función que tiene múltiples operaciones. Pero con tu cambio de variable llegas a esta expresión, ¿no? Como has elegido cambio de variable en esta expresión, esta va a ser f de u. ¿Ves? Y tendríamos 2x, te dice. 2x. Pero x es todo esto, ¿no? Has hecho cambio de variable, ya no puede haber x. Más 3, dividido entre x, pero x vale toda esta expresión. Entonces, esta vendría a ser ahora tu f de u. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces tendríamos aquí que f de u simplificado vale ¿cuál? ¿Cuál sería el valor simplificado? Ayúdenme. En el denominador es -1 más. ¿Hay algo aquí? ¿Va? Ah, está bien, Inge, está bien. Ya. ¿Cómo sería? Sacas mínimo común. El denominador les ayuda. 1 menos 3u va a ver. Cuando saque mínimo común se va a simplificar. ¿El numerador cuánto sería? 3u menos 3. Se van las 3u's, creo. No, no se van. 2 menos 6u más 3u tendríamos aquí, ¿no? Me sale a mí, a ver, si lo haces directo, te va a salir 2 menos 3 menos 1 me sale. Menos también, menos 3u. ¿Está bien? He sacado mínimo común. Este he ido a multiplicar. Tendríamos 3u menos 3. Aquí teníamos 2 menos 6u. Y me sale menos 1 menos 3u. ¿Está bien o está mal? Sí, está bien. Perfecto. Puedo hacer una operacioncita más si quieren, ¿no? Para que el signo no me perjudique, ¿no? Si factorizo el signo de arriba y abajo, tendríamos esta otra expresión más interesante. 3u más 1. Abajo tendríamos 3u menos 1. ¿Está bien? He factorizado el signo. Perfecto, ¿no? Si te das cuenta, esta expresión ya es la generadora. ¿Por qué es la generatriz? Porque tiene simplemente la variable. Ahí ya puedes hallar con la variable, con esta función, es la base, el principio. Con esa función puedes hallar todo. ¿Está bien? Bien. Si quieres, pero esta ya es la generadora. ¿Ves? Aquí solo depende de la variable. Pero le puedes poner la variable x, miren, ¿qué dices? Donde veas u, ponle x. A ver, donde vea u, ponle x, me va a dar lo siguiente. 3x más 1 sobre 3x menos 1. Como puedes ver, es la misma función, pero esta es la función ya generatriz o generadora. Pero es muy importante el trabajo con esta función. Así haya si es que tienes funciones, digamos, que dentro tienen operaciones. Es decir, es una función compuesta. ¿Me han comprendido hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? Sí. El ejemplo 3 también es muy importante. El ejemplo 3 es para el cálculo de la función inversa. ¿Ya? Disculpe una pregunta, una duda tengo. Dime. ¿Y no se puede resolver, digamos, es la función de lo que estaba resolviendo en otro modo? Vamos a ir haciendo problemas poco a poco. Muchas gracias. Muy bien. Aquí hubiera aplicado f inversa para que esto se cancele. Miren, aquí la propiedad 4, ¿te acuerdas de la composición? F con F inversa, clic, se cancelan. Es como si tuvieses este efecto. A ver, si aplicaba F inversa a ambos lados, aquí se iba a cancelar la F con F inversa. Y va a quedar simplemente esto. ¿Ya? Ya. Ahora la función inversa. Miren, la función inversa. A ver, vamos a ver. Calcules la función inversa de 2 puntos. Le voy a poner f de x también. Le pondremos g de x. Bien. Le pongo g de x. Esta g de x va a ser x más 2 sobre 2x más 1. ¿Está bien? Primero, ¿ya? Para hallar la inversa, tu función debe ser inyectiva. Sí o sí, ¿ya? ¿Y qué significa que sea inyectiva? Significa que cumpla la condición de inyectividad. Y la condición de inyectividad es esta, la que hemos visto. Miren. Dice que halle iguales dos f's en 2 puntos distintos. Hagas operaciones y llegues a concluir que x sub 1 es igual a x sub 2. En mi ejemplo, me voy a dar, miren, la condición de inyectividad, aquí le ponemos un tilde, pero antes me voy a dar un margen para poder trabajar. Le voy a poner este tilde, miren. ¿Qué significa que sea inyectiva? El que cumpla esta condición, ¿ya? ¿Qué te dice? Evaluado en una x sub 1. Tú igualas esto, tú vas a hacer que evaluado en x sub 2. Tiene que darte esto, que x sub 1 es igual a x sub 2, mediante operaciones. Tú te das esto, miren. Esto es g evaluada en un punto cualquiera. Puede ser f, g. La función que me han dado aquí es g. Entonces, aquí tienes a g evaluada en x sub 1. Rojo le ponemos, ¿ya? Y aquí tengo g evaluada en x sub 2. Eso es. Tienes que partir de este sector. De aquí se parte, ¿bien? De la premisa. Le pondremos. Esta es la premisa. De aquí tienes que partir. La premisa es verdadera, ¿no? Y aquí tienes la conclusión. Todo esto es la conclusión a la que tienes que llegar. ¿Ya? Conclusión. Eso, ¿ya? Entonces, partiendo de esta parte, ¿a qué es igual g evaluada en x sub 1? Es decir, donde veas x sub 1, en la g, en la x, ponle x sub 1. De eso se trata, ¿no? Eso, listo. Esto que ves aquí es g evaluado en x sub 1. Ahora tengo que igualarla a g evaluada en x sub 2. Va a ser esta misma fórmula, ¿ves? Solamente que cuando veas x le vas a poner x sub 2. Listo. Esto es g evaluado en x sub 2. Y una vez que tengas eso tienes que igualar, dice. Ya tienes aquí. Entonces lo que tienes que hacer aquí es una serie de operaciones, ¿no? Puedo hacer multiplicación cruzada, todo eso, ¿no? Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Eso es, ¿no? Va a multiplicar. Estamos haciendo lo más básico posible, ¿ya? Para que en el siguiente ejercicio ya hagamos uno de examen directamente, ¿ya? Pues aquí tendríamos que hacer operaciones, ¿no? Aquí te va a dar 2x sub 1 por x sub 2, ¿ya? Estamos operando. Aquí. 2x sub 1 por x sub 2 más 4x sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Más x sub 1 más 2. ¿Está bien?
igual a ¿cuánto? Aquí tendríamos 2x sub 1 por x sub 2 otra vez, más 4 veces x sub 1, más x sub 2 y más 2, ¿no? Como puedes ver, vas a efectuar una simplificación. Esto lo seguiremos poniendo aquí, ahí, ¿no? Eso. Todo esto me debe copiar hasta terminar. Simplificando, ¿qué tendrías? Se van estos dos términos, las cantidades constantes también se van. Tendríamos lo siguiente. Aquí me resulta 3x sub 2 y al otro lado me resulta 3x sub 1. ¿Está bien o no, muchachos? Sí, Inge, está bien. Y llegas a esta conclusión. X sub 2 es igual a x sub 1 o al revés, x sub 1 es igual a x sub 2. Has llegado a la conclusión. Por lo tanto, dices, ¿no? Por lo tanto, g de x es inyectiva. Por lo tanto, no, es inyectiva y admite inversa. ¿Está bien? Admite inversa. ¿Cómo se calcula la inversa? Aquí está el cálculo de la inversa ahora. Es fácil, como aquí te lo dice, ¿no? ¿Cómo se calcula la función inversa? Calculando, cambiando x por y por x y despejando esa nueva y, ¿ya? Cálculo de la inversa. Tú sabes que la f, la g, la h de x son y's en realidad, ¿no? Tienes ahorita esta expresión, ¿ya? Sabes que también la puedes llamar y igual, la g de x, la f de x son y's. Cálculo de la inversa. Hay que hacer, se debe despejar x, ¿bien? Se debe despejar x y luego cambiar x por y viceversa. X por y viceversa. Listo. Entonces de aquí tienes que despejar simplemente x. Estamos haciendo el esquema fácil, ¿no? 2xy más y igual a x más 2. ¿Estamos? De aquí tratas de despejar x. ¿Cuánto sale tu x? Ayúdenme. Me sale 2 menos y. 2 menos y, ¿no? Sí. Sobre 2y menos 1. Eso. 2 menos y entre 2y menos 1, ¿no? Listo, ya has despejado. Ahora lo único que tienes que hacer es hacer el cambio. X por y por x. Veremos ahora si quiere insertar gráfico. Pero creo que no. Ah, ya, más o menos, algo. Eso, con otro color. Cambia este, dice, ¿está bien? Haces el cambio de x por y. ¿Está bien? Y el cambio de x por y. A ver, ahí. Eso, ¿no? Si haces ese cambio, llegas a lo siguiente, que y vale 2 menos x dividido entre 2x menos 1. Has hallado la función g inversa. Esa es la inversa de la función, ¿ves? Entonces tendríamos, aquí le ponemos, ¿no? G a la menos 1, g inversa de x resultó ser, caramba, inversa de x. Resultó ser esta expresión. Se han dado cuenta la importancia de la función generadora, ¿no? Sin función generadora no podría calcular la inversa. Ahora, esta es una forma de calcular la inyectividad, ¿no ve? Con la condición analítica. Pero si tú sabes graficar, puedes aplicar esta otra forma. ¿Cómo se reconoce que una función es inyectiva? Hemos dicho, trazando una recta horizontal sobre la curva, y si la toca en un solo punto, la intersecta en un solo punto, vendría a ser una función inyectiva, igual que esta parábola cúbica, ¿no? Bien, continuamos. Listo. Podemos hacer un problema de examen, ¿no? ¿Qué les parece? Y ahí terminaríamos la clase. A ver, buscaré uno de examen. Problema 6. Aquí está, ¿ya? Dice. ¿Ya? Y dice, f de x y g de x son funciones definidas por, dice, ¿ya? Aquí está. F de x, neperiano de x más 1 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado, ¿ya? ¿Qué más? G de x igual a e a la x más a sobre e a la x menos a, dice. Te piden hallar la primera composición, f de g y g de x, ¿ya? Este problema de examen que igual estaba básico lo haremos, o veremos que tal vez no esté tan básico, ¿no? Lo haremos. Y ahí terminaríamos la clase, en funciones. Bien fácil, fíjense, le voy a llamar la primera composición, digo, ¿no? Solución. Sabemos que la composición f de g, f, no tengo este símbolo, ¿dónde está? Me copiaré nomás de arriba, ¿ya? Si no, no voy a acabar nunca. ¿Dónde está? No tengo, por aquí debe estar. Esta quiero. Estaré copiando, me presto nomás. Ya. Sabemos que, un paréntesis, ¿no ve? F de g de x simplemente es lo siguiente, ¿ya? Esto es equivalente a decir f en el mismo sentido, ¿ves? F evaluado en g de x. Eso es, ¿ya? Entonces está facilito. Eso te han pedido, ¿no ve? Entonces esto es f evaluado en g de x. Le pondremos. Pero g de x, ¿cuánto vale según dato del ejercicio? Vale, se dice, e elevado a la x más a, dice, ¿ya? Dividido entre e elevado a la x menos a, ¿ya? ¿Cómo trabajas ahora esta función? Donde veías x en la f generadora, si te das de cuenta, te han dado las dos funciones generadoras, tanto para la f y tanto para la g. Simplemente es evaluar, ¿no? Entonces evalúas, miren, ¿qué es lo que dice? Donde veas x, ponle e a la x más a sobre e a la menos x menos a en la f. Tienes la f generadora, lo puedes hacer. Eso va a ser neperiano de cuánto. ¿Por qué te le pondremos? ¿Ya? Y aquí tendríamos, o llaves, creo que llaves, ¿no? Llaves le ponemos, para que sea más adecuado, ¿no? Aquí te dice
x más 1 elevado al cuadrado, ¿no ven? Más x menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Pero donde veas x tienes que colocarle todo esto. Es decir, va a ser esto más 1 elevado al cuadrado. Más esa misma expresión menos 1 elevado al cuadrado. ¿Me han entendido, chicos? ¿Sí o no? Sí, pero Inge, ¿no sería más fácil primero simplificar la función de x? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, oriéntame. ¿Qué podemos hacer? ¿En dónde simplificamos? En la función de x, que es igual al neperiano de lo que está ahí, podríamos abrir esos binomios al A cuadrado. desarrollar los paréntesis, dices, ¿no? Sí. Tienes Se van a mucha eliminar razón. el término sin Yo lo simplificar haría y- de esa manera. Está bien, lo hacemos, ¿no? Lo haremos entonces. Antes de esta parte, su compañero dice, aquí noto un producto notable, ¿no? Porque al final de cuentas es un producto notable. ¿Para qué voy a reemplazar ahí si se me va a hacer extenso, ¿no? Muy bien. Entonces su compañero dice, neperiano, ¿no? Aquí hay un corchete. Aquí tienes x más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Más la diferencia, x menos 1 elevado al cuadrado. Si simplificas esto, tendríamos neperiano de cuánto directo. Desarrolla mentalmente el argumento. ¿Qué tendrías? 2x cuadrado 2x al cuadrado. Más Ya 2. 2 veces x al cuadrado más Más 2. más 2. Exacto. Muy bien. Tal vez inclusive podríamos factorizar el 2. ¿Qué les parece? Porque la identidad de leyenda creo que es, ¿no ven? Así es. ¿Han entendido? Ahora sí. Esta f de x es más fácil de trabajar, ¿no? Está bien. Igual, pues, ¿no? Ahora bien, nomás cuando le he puesto con 2. Ahorita lo voy a simplificar. 2x al cuadrado más 2, dije, ¿no? Ya. Bien. Entonces de aquí tienes que f de x, en realidad, una forma más simple de verla es, corchete le pondremos 2 por x al cuadrado más 1, ¿no? Ahora sí, me conviene más reemplazarlo en esa parte, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, como su compañero dice, ahora está más fácil. Le falta el F. neperiano. ¿Está bien aquí? ¿Todo bien? Falta el neperiano, Inge. Neperiano le falta ahí. Ah, el neperiano. Aquí, vamos. Eso. Ahora sí, ¿no? Bien, neperiano. Correcto. Entonces aquí tendríamos f evaluada en g, dice, ¿no? Pero tu g es todo esto. La g de x tienes la generadora. Es e elevado a la x más a, ¿no? Dividido entre e elevado a la x menos a. ¿No? Esto le pondremos aquí abajo y para que haya más espacio. Ahí. Entonces dices, donde veas x en la f le pones esta expresión. Nos tendríamos que reemplazar todo esto, ¿no? Esto es f de x. Donde veas x le pongo esto. Tendría que ser de la siguiente forma. Ahí. ¿Me han entendido hasta ahí, muchachos? Esto lo voy a suprimir para que haya mejor una formita mucho mayor, mucho mejor. Para que se entienda mejor. Ahí. ¿Qué tal? ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿no? Sí, ¿Qué dices? Sí. Perfecto. Entonces me siguen ayudando. Esto sería neperiano de cuánto. El corchete le pondremos otra vez. Dentro, ¿qué te quedaría? Bueno, el 2 que se quede nomás fuera, no me perjudica. Pero aquí adentro tendríamos una división, yo pienso. Tendríamos e elevado, bueno, está al cuadrado, ¿no? Tendríamos eso. E elevado a la x más menos a elevado al cuadrado. Eso. Y aquí tendríamos un mínimo común. Va a ser algo parecido a esto. Me va a dar 2 veces, o le ponemos un corchete. Me va a dar esto, ¿no? Le pondremos nomás, ¿no? ¿Para qué nos vamos a marcar? No haremos nomás, le pondremos esto. Es decir, e a la x más a al cuadrado. E a la x menos a al cuadrado. ¿Está bien? Listo. Entonces, f de g de x resultó ser ¿cuánto? Neperiano. ¿Cuánto sale el numerador? Ayúdenme. Este es dos binomios elevados al cuadrado, ¿no ve? Me va a dar directamente aquí, tienes un 2, no hay problema, no hay donde perderse, hay un 2 ahí, por, aquí sigues teniendo esto mismo, ¿no? Pero en el numerador tendría lo siguiente, 2 veces e elevado a la 2x, ¿no? Más a al cuadrado, más 2 veces, ¿no? El paréntesis aquí no está de más, le pondremos nomás paréntesis, ¿sabes? Al cuadrado. Ahora sí, ¿está bien lo que hice arriba? Ayúdenme, por favor. Sí, sí, está bien. Sí, Inge, confirmo. Creo que ahí terminaría, ¿no? ¿Qué más puede ser? No hay más. A ver, tendríamos aquí neperiano de, a ver, 4, ¿no? 4 veces toda esta expresión, ¿ya? Eso sería. Creo que no hay simplificación. Era más que sobre todo un problema para operaciones. Bueno, vamos a seguir haciendo estos problemas la siguiente clase y también en nuestra clase práctica. ¿Listo? Es la composición.